Hola, pues ya Buenos vamos días, a... profe. Hola, Ya, buenos días. ¿Cómo están? Ya vamos a continuar porque ya estamos casi la mayoría, faltan por ahí algunos todavía, pero ya son muy poquitos. Entonces vamos a iniciar para darles la introducción teórica que debimos de haber visto el día de ayer, pero pues ya por mi problema de la vacuna ya no pude, pero ya estamos recuperándonos. Entonces vamos a ver la parte teórica y ya después de eso entramos a la parte práctica para que podamos entender y aplicar la parte teórica, las fórmulas y las unidades en pues la determinación de lo que nos pida cada actividad. Vamos a hablar principalmente de lo que es la presión. El tema se llama hidrostática, pero vamos a hablar primeramente de lo que es la presión, ya que la hidrostática, pues como significado, como palabra, como término, pues es de origen griego, entonces habla precisamente de lo que son los fluidos o los líquidos estáticos. En cuanto a líquidos, generalmente hablamos de el agua preferentemente, que son las asociaciones, ¿no?, que tiene la palabra. Primero hablaremos de hidrostática y ya en la siguiente parte del curso vamos a hablar de lo que es la hidrodinámica. Entonces todos asociamos el hidro con el agua y la parte estática, pues agua estática. Y en la parte hidrodinámica, pues otra vez la palabra hidro, que es agua, y la dinámica, que hablaría de cómo se mueve el agua dentro de una tubería, dentro de un canal de riego, dentro de un río, en el caso de los gases en el aire, cómo se mueve el aire en la atmósfera para las corrientes que conocemos de convección y todo lo que vamos a ver en la parte de termodinámica. ¿Sale? Entonces vamos a iniciar con la parte teórica, vamos a hacerlo a lo mejor nada más en cuanto a la parte importante de lo que vamos a requerir para la práctica, para después ya dedicarle un poquito más de tiempo, reforzar esta parte de hidrostática con problemas, con cuestionarios y con todo lo que haga falta, para que aclaremos cada, pues, uno de los conceptos, y si hay dudas, pues también aclaremos esas dudas. Entonces les voy a compartir la diapositiva para ver qué es lo que vamos a ver en esta parte del tema. Entonces hablamos de lo que es la presión, y ahí en la figura pues les hablo precisamente de figuras donde está asociado el concepto con situaciones ya de manera muy particulares. Por ejemplo, en el caso de las zapatillas que utilizamos nosotros para caminar, las mujeres utilizan pues tacones muy delgados, nosotros a veces usamos zapatotes así muy anchos con todo el volumen que se pueda suponer o toda el área que podamos nosotros utilizar para la comodidad, sobre todo de los zapatos. Y esa parte pues va a estar relacionada precisamente con el concepto de presión. Entonces la definición nos dice que la presión es la fuerza ejercida sobre un área determinada. Y esto hablamos del área de un cuerpo. Si yo camino en la calle, pues toda la calle está llena de concreto o de placas de cemento, o de ladrillos donde está, pues, lógicamente adornada la calle con adoquín o el material que hayan utilizado. Entonces, cuando yo camino en la calle, pues no ejerzo la presión de mi cuerpo sobre toda la calle, nada más únicamente en la parte donde yo vaya apoyando mis pies a la hora de ir caminando. Entonces, lo mismo pasa en el caso de la definición. Hablamos únicamente de un área pequeña en donde va a estar en contacto la fuerza que yo aplique sobre ese cuerpo, sobre la superficie que tenga, pero en particular sobre el área específica donde actúe la fuerza. Entonces, si yo comparo la presión que ejerce una zapatilla, en este caso con un tacón de esos como de aguja o no sé cómo le llamen, pero es un tacón muy delgadito. Si yo fuera en el metro, en el momento más saturado que tenga el metro de gente en el día, a lo mejor en la mañana o al mediodía es cuando hay más gente. Entonces, si yo voy, como siempre, ¿no?, nos empujan y andamos ahí entre los apretones, pues igual yo puedo, por error, o a lo mejor pisar a una persona en su pie, pero el efecto que sentiría sería muy distinto si lo pisa una zapatilla a si lo pisa un zapato de esos normales que tienen el tacón muy ancho. Entonces sentiría el señor más dolor, más molestia con la zapatilla porque el área es muy pequeña, mientras que con el otro zapato, con el otro tacón, que es mucho más grande, pues a lo mejor sentiría el dolor, ¿no?, pero no sentiría tanta presión, tanta molestia que con el tacón de una zapatilla. Entonces, el efecto que tiene la presión está relacionada con los dos valores que utiliza la ecuación, la fuerza entre el área,
pues nos habla también de dos relaciones que nos van a preguntar por ahí en los cuestionarios y en la parte práctica. ¿Cómo es la relación de la fuerza con la presión? Pues habría una relación directa. Si la fuerza aumenta, la presión también va a aumentar. Ahí no habría ninguna parte mágica. Si yo aplico una fuerza pequeña, pues la presión es pequeña. Pero si aplico una fuerza muy grande, pues también la presión va a ser muy grande. Pero con respecto al área, el comportamiento es diferente. Si yo tengo un área pequeña, como está en el denominador, la presión cuando el área pequeña es pequeña, la presión aumenta. Es una relación inversa. Pero si el área aumenta, la presión disminuye. Entonces ahí tenemos dos relaciones que nos van a preguntar durante el desarrollo de la práctica y eso pues es una situación que podemos comprobar de manera física y de manera muy rápida en lo que nos rodea. Si yo quiero poner un clavo en la pared, pues el clavo debe tener una parte puntiaguda y una parte redonda donde yo voy a pegarle con un martillo para que no me vaya a pegar en la mano, pues debe tener algo pues mucho poquito más grande para que ahí pueda pues dar los golpes con el martillo. Pero ¿qué pasa si cambio el clavo y en lugar de que me den a mí un clavo, me dan un tornillo y el tornillo es redondo, no tiene la parte puntiaguda del clavo? Entonces, cuando yo quiera poner un tornillo en una pared de concreto, pues igual me voy a tardar o a lo mejor ni lo voy a poder poner en la pared porque el área que tiene el tornillo es mucho mayor que el área que tiene el clavo. El clavo, como tiene la parte puntiaguda, con uno o dos golpes, pues ya casi está colocado dentro de esa pared. Entonces, esa es la relación que tenemos que tomar en cuenta para pues, ver cómo afecta la presión, ¿sí? Cuando el área es pequeña o cuando la fuerza es pequeña o en cualquiera de los casos que ya hemos comentado. Hay unas figuritas inclusive. Una vez allá en la escuela nos presentaron este tema, fueron de, pues me parece que de cine, los maestros de ingeniería, y llevaron una silla de esas de madera, pero en el asiento, en lugar de tener la madera, pues tenían como cientos de clavos, entonces nos teníamos que sentar como parte de la práctica en esa silla con clavos. Entonces, pues todos teníamos miedo, ¿no? De que pues, nos iban a picar los clavos, nos íbamos a lastimar, o a lo mejor iba a salir sangre, ¿no? A lo mejor del peso que iba a soportar el clavo con mi cuerpo. Pero no, absolutamente no pasa nada. Y eso es lo que muestra estas otras figuras del lado derecho. Hay una cama de clavos que es muy famosa para los que hacen espectáculos a veces de este tema, los hindúes o los faquires, como le llaman, se acuestan en cama de clavos, o inclusive en el metro antes se acostumbraba de que llegaran las personas, ponían una manta con vidrios así encima del piso, y luego se aventaban así como si fuera un juego, ¿no? Y no les pasaba nada. Entonces ahí lo que estamos viendo es que si la superficie está llena de clavos, pues el peso se reparte en todo el número de clavos y no me pasa nada. Pero si yo me aventara y hasta nada más estuviera un solo clavo, pues seguramente el clavo me atravesaría el cuerpo, el pie o la mano, lo que cayera sobre ese clavo. Entonces ahí está precisamente el concepto. Si yo tengo mi peso repartido en una gran cantidad de clavos, que sería el caso de la cama, pues no pasa tampoco absolutamente nada, mi cuerpo no sufre ningún daño. Claro, a lo mejor esas personas como se avientan y andan ahí haciéndole al fakir también, pues se lastiman y a veces tienen cortadas o moretones, pero pues no les pasa así de manera grave, pues absolutamente nada. Y lo mismo pasa con un globo, si yo pongo el globo y lo presiono sobre una tabla con clavos, pues tampoco le va a pasar nada al globo, o sea, no se va a romper. Si yo presiono el globo en un solo clavo, pues el globo inmediatamente se rompe, explota, porque ya pues actúa nada más sobre uno solo de esos clavos. Entonces, ese es el concepto de presión. Y la presión la podemos encontrar en diferentes casos. Vamos a hablar de la presión en los sólidos, la presión en los líquidos y la presión en los gases. Entonces, en el caso de los sólidos, pues ya vimos, aquí tenemos los zapatos, los martillos y todo eso que son cuerpos sólidos, pero si yo hablo de la presión de por ejemplo, de los gases, en este caso, para adelantarme un poquito a lo que vamos a ver en la práctica, estaríamos hablando de lo que es la presión atmosférica. Si nosotros nos metemos al mar, nos metemos al agua, pues vemos que toda el agua rodea nuestro cuerpo y esa agua pues va a ejercer una presión también como líquido sobre nuestro cuerpo al estar dentro de ese líquido. Si nosotros caminamos ahorita de aquí a la escuela o vamos a comprar algo para comer o vamos a algún otro lado, pues estamos rodeados por un mar de aire
Y ese mar de aire, como lo es el agua, pues también ejerce una presión sobre nuestro cuerpo. O sea, no hay nadie, no hay ninguna persona que diga, no, pues a mí no me afecta la presión. Todos tenemos sobre nuestra cabeza, sobre nuestro cuerpo, una columna de aire, podríamos decir, como si fuera un sombrero. Ese sombrero de aquí, de donde yo está, donde termina mi cuerpo, mi cabeza, de ahí hasta donde termina la atmósfera, yo estoy cargando a donde quiera que yo vaya un tubo de aire. Y esa es la presión atmosférica que pues, nuestro cuerpo resiente o experimenta en cualquier parte de la Tierra. Entonces yo voy, por ejemplo, a un volcán, algo más alto del mundo, probablemente sea el Everest. Aún así, a pesar de que yo esté arriba del volcán, pues todavía voy a tener una pequeña parte de la atmósfera por arriba de ese volcán. Entonces ya la presión ya no va a ser la misma que si yo estuviera en la base del volcán, pero aún así voy a tener una presión sobre mi cabeza. Esa parte pues nos va a dar un efecto que pues a lo mejor ya no vamos a poder respirar, porque como la capa atmosférica ya es muy pequeña, la presión de ese lugar también va a ser muy pequeña. Y entonces cuando yo tenga una presión atmosférica pequeña, pues la presión de mi cuerpo, yo como persona, como cuerpo, tengo una presión interna. ¿Sí? Los componentes que tiene mi cuerpo, que pues es la sangre y todo lo que nos caracteriza, pues ejerce una presión también sobre mi cuerpo para que mi corazón esté trabajando y haga precisamente que la sangre circule. Yo tengo una presión interna y ahora que fui a la vacuna me tomaron la presión y antes de ponerme la vacuna, pues nos dijeron, no, si son hipertensos, pues mejor hay que tener precaución porque les puede afectar todavía un poquito más el ponerles la vacuna. Entonces me tomaron la presión y a todas las personas les tomaron la presión y dicen, no, está bien, o sea, no está tan mal. O sea, generalmente la presión es de 80, creo que es sobre 120. Yo tenía creo que 70, 130 o algo así, me dijeron, ya no me acuerdo. Pero esa es la presión interna de mi cuerpo. Entonces, si yo le quito la atmósfera a mi cuerpo y me voy al espacio, pues mi cuerpo con esa presión que tiene interna, va a hacer que mi cuerpo como un globo se empiece a inflar, a inflar, a inflar, porque ya no tiene ninguna presión externa que contrarreste a la presión interna de mi cuerpo. Ahorita yo estoy así, gordito, flaquito, como yo sea, porque la presión de afuera mantiene esa forma de mi cuerpo. O sea, las presiones se igualan, se contrarrestan, la de adentro con la de afuera, y esa es la forma que va a tener mi cuerpo. Pero si yo le quito la presión de afuera, pues la presión también dice, pues ya ahora yo soy la que gana y pues empiezo a crecer, a crecer. Hay películas a veces en la televisión que pasan donde presentan esos efectos, pero la persona se va inflando, 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 inflando hasta que ya no puede más su piel tiene una resistencia a esa presión y cuando se rebasa esa presión, pues la piel explota como si fuera un globo. Entonces, esa es la presión atmosférica que conocemos y esa presión atmosférica es mayor a nivel del mar, o sea, cuando yo tengo toda la capa atmosférica sobre mi cuerpo, que cuando yo estoy en un volcán, que la altura, pues, del nivel del mar al volcán, pues hace que se reduzca la capa atmosférica que yo voy a soportar sobre mi cuerpo. Entonces ahí la presión es menor, ya no puedo a veces respirar, tengo que usar este oxígeno, porque ya el aire no puede entrar a mis pulmones. A pesar de que yo lo trate de meter, la presión de adentro impide que esa presión pequeña pase a mi cuerpo. O sea, cuando se termina el tanque de gas en la estufa en la casa, pues pasa exactamente lo mismo. Todavía tiene gas, pero pues ya no sale. La presión atmosférica, cuando la presión del tanque ya es muy pequeña, pues ya no lo deja salir. Entonces ya no tenemos gas, tenemos que cambiar el cilindro y llevar un cilindro nuevo con una gran cantidad de gas o de líquido o lo que tenga. Y entonces la presión ahora de adentro va a rebasar a la presión de afuera y entonces el gas va a poder salir, va a prender la estufa y voy a poder preparar los alimentos, lo que yo quiera comer en ese momento, pues utilizando la estufa. Entonces, ese es el comportamiento de la presión atmosférica. Y cuando yo hablo, por ejemplo, de los líquidos, estoy hablando de la presión hidrostática. Bueno, pero antes de pasar a la presión de los líquidos, aquí está, la atmósfera como la conocemos es una mezcla de gases. Y ahí tenemos algunas referencias. Dice que la atmósfera está compuesta de nitrógeno, 78%, oxígeno tiene un 20%, argón 1%, anhídrido carbónico 0.03, hidrógeno 0.001 y traces de otros gases como el neón, helio, etcétera, etcétera. Ok, esa es nuestra atmósfera, a esa le llamamos nosotros aire. Y ese aire tiene un peso porque también es un cuerpo, es un estado de la materia
que si yo lo pudiera llevar a una balanza para determinarle su densidad, pues yo la podría determinar también con la masa y su volumen. Entonces quiere decir que ese también es un cuerpo y tiene otra apariencia, otra forma, pues lógicamente va a tener también características muy particulares, pero eso es lo que conocemos como atmósfera. Y la pues, experiencia que vamos a presentar en la práctica es que para medir esa presión atmosférica, pues se hizo un experimento allá hace muchos años, en 1644, como dice ahí, hay una persona que le llaman el evangelista Torricelli, me imagino que es italiano por su apellido, por su nombre, y esa persona lo que hizo fue medir la presión a nivel del mar. Y en el nivel del mar, él utilizó lo que se conoce ahora como un barómetro. Él lo construyó, lo diseñó y dijo, con esto lo voy a medir. Entonces hizo un tubo de vidrio, un tubo delgado, lógicamente, que pues este hueco cerrado por un extremo y abierto por el otro, como un tubo de ensayo así de 1 metro de longitud, y a ese tubo le puso mercurio hasta que lo llenó completamente de mercurio. Luego dije, pues lo que voy a hacer es voltear ese tubo en un recipiente que también tenga mercurio para ver qué hace el mercurio dentro de otro recipiente con mercurio. Si yo pusiera el agua, o sea, no sé si lo han visto, los garrafones que tenemos en la casa que tienen una base así redonda y que tienen una llavecita para que el agua pues ya nada más le presione y salga, entonces también aplica este principio. Si yo tengo el garrafón de agua y lo volteo sobre esa base, el agua empieza a salir, a salir, a salir hasta que se llena, y cuando el agua llega al nivel de la tapa del garrafón, entonces ya el agua se equilibra, ya no sale. Y ahí se queda, hasta que yo baje la llavecita y que la parte de agua que salió y que está en el recipiente se empieza a salir, entonces el agua va a empezar a bajar del garrafón, pero nuevamente se va a equilibrar. Estaba buscando alguna otra aplicación y esto dice que lo utilizan mucho para las mascotas. Cuando, por ejemplo, nos vamos de vacaciones y se quedan ahí los animalitos, los gatos, los perritos o lo que tengamos, entonces les podemos diseñar un dispositivo de esos para que cuando ellos coman, pues el alimento ya esté ahí, pero cuando se termine, pues otra vez el alimento sale y queda otra vez en el recipiente. Si ya no quieren comer más, pues ahí se queda, y cuando tengan hambre otra vez van y comen más y vuelve a bajar, y se está autosuministrando el alimento pues permanentemente. Entonces, esa es la experiencia de Torricelli. Entonces, cuando invirtió el tubo de 1 metro de mercurio sobre otro recipiente con mercurio, entonces lo que vio es que el mercurio empezó a bajar, y dijo, ay, se va a salir, y no, no se salió. O sea, llega un momento en que la presión que ejerce la columna de mercurio hacia abajo es la misma que la presión que ejerce la atmósfera sobre ese recipiente abierto, como si fuera una cacerola con agua, y ahí está el mercurio. Entonces la atmósfera, cuando actúa sobre el mercurio, contrarresta con una presión hacia arriba el peso del mercurio. Entonces cuando el mercurio deja de bajar, pues ahí midió Torricelli con una escala, con 1 metro, y dijo, bajó a 76 centímetros el nivel del mercurio. Claro, medido de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba 76, porque hasta arriba pues medía 1 metro, pero ya no estaba el mercurio hasta arriba, sino que bajó hasta esa altura de 76 centímetros. Y de ahí se tomó como referencia que la presión a nivel del mar, que sería la de una atmósfera, tiene esa equivalencia, tiene 76 centímetros de mercurio, o después lo modificaron y dijeron, en lugar de centímetros vamos a utilizar milímetros, y ahora le dan el valor de 760 milímetros de mercurio. El barómetro que hizo Torricelli lo hicimos nosotros ahí en la vocacional con el maestro Bonifacio en el turno vespertino, con una manguera y agua, pero la altura del agua con respecto al mercurio pues es mucho más alta, mucho más grande, porque la densidad del agua es de 1000, cuando la densidad del mercurio es de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, pues nada más la densidad del agua es de 1000, entonces va a alcanzar una altura, ¿sí? Pues mucho más grande. A nivel del mar, esa altura debe ser de 10.3 metros, pero ahí en la vocacional, la altura que obtuvimos fue como de 75, perdón, 7.5 metros. Entonces no llegamos hasta arriba, hasta los 10.33. Dicen los que han hecho el experimento que cuando nosotros nos tomamos un refresco, una Coca-Cola, por ejemplo, de esas de botella o de lata que le ponemos un popote, lo que hacemos para tomarnos ese líquido es hacer una presión de vacío. Succionamos el aire que hay en ese popote y cuando ya no hay aire, el líquido solito sube. ¿Por qué? Porque la presión del líquido es mucho mayor que la presión de vacío, que es 0. Entonces el líquido sube automáticamente por el popote y no lo podemos tomar hasta que no lo terminemos. Pero entonces decían, bueno, y entonces si es cierto eso de que el agua
en el barómetro de agua sube a 10 metros, entonces, ¿dónde tendría yo que poner la Coca-Cola? ¿Sí? ¿A qué altura o con respecto a qué punto? Para que yo me la pudiera tomar. La puedo poner en la planta baja del edificio de física y con un popote que llegue al primer piso, sin problema me la puedo tomar, porque son como 3 metros. O en el segundo o en el tercer piso todavía me la puedo tomar. Pero si rebaso esa altura en la Ciudad de México de 7.5 más o menos, o en el nivel del mar de 10.3, por más que yo haga el esfuerzo de succionar, no voy a poder lograr que el líquido suba, ¿sí?, más allá de esa altura ya de referencia. Entonces, esa es la característica que pues acompaña a lo que conocemos nosotros como la presión atmosférica. Y ahí hay algunas figuritas que hacen referencia a los volcanes, pues, lógicamente nos van a dar pues, una altura diferente con respecto al nivel del mar y la presión va a ir disminuyendo. A mayor altura, menor presión atmosférica. Caso medio curioso, ¿no? Debería ser al revés, pero no. La capa atmosférica que tenemos pues, va a ir disminuyendo y entonces la presión va a ir disminuyendo hasta que yo me salga de la atmósfera y en el momento en que me salga, pues ya la presión atmosférica es cero, ya no hay atmósfera. Esa es la característica de la presión en el caso de los gases y la ecuación para el caso del, o la forma en que se construyó el barómetro y la altura que yo les comentaba, en este caso, pues aquí está el barómetro, un tubo de vidrio con esa parte azul que es el mercurio y el recipiente que también tiene mercurio. Cuando se invierte dentro del recipiente, pues la altura del mercurio ya no es de 1 metro, sino que baja a 76 centímetros. Y el barómetro nada más sirve para eso, no sirve para medir ninguna otra presión, ningún otro tipo de presión. Para eso se construyó y únicamente sirve para eso. Hay algunos edificios altos aquí en la Ciudad de México o en algunos otros estados de la República que tienen barómetros a la entrada para ver qué presión hay en el punto más bajo del edificio y cómo va a ir cambiando conforme la persona vaya subiendo. Hay personas que padecen del corazón y no pueden estar en lugares donde la presión es muy baja, porque su corazón empieza como, ¿y ahora qué hago? Ya no puedo latir porque ya la presión de afuera ya no existe, entonces ¿a quién le voy a contrarrestar el efecto? Y entonces todas las personas que tienen ese problema generalmente viven o les recomiendan que vivan en lugares cercanos al mar, para que no tengan ese problema de arritmias cardíacas que creo que es el nombre que le dan a ese tipo de padecimiento. Y bueno, ahí está la ecuación de la presión ahora, la presión atmosférica. Déjenme ver si la pusimos por aquí. Aquí está la presión. Y la presión hidrostática, que era la que íbamos a ver primero, me pasé a la atmosférica. La presión hidrostática sería para los líquidos. Y la presión hidrostática va a ejercer cuando el cuerpo esté dentro del líquido, dependiendo del punto. Si el cuerpo está arriba, la altura ahora la voy a medir del nivel del líquido hacia abajo, hacia el fondo del mar, si fuera el caso. Entonces, si yo me meto a nadar y voy nada más a 1 metro o 2 metros de la superficie, pues la presión que voy a tener sobre mi cuerpo va a ser proporcional a esos 2 metros. Una altura pequeña, una profundidad pequeña, y no me va a afectar absolutamente en nada. Pero si yo bajo a más de 10 metros, entonces sí, la presión del líquido es mucho más intensa, y ahí hablamos de un concepto que se llama la presión absoluta. La presión de la atmósfera más la presión del agua es la que mi cuerpo va a estar soportando dentro de ese líquido. Y a esa suma de presiones se le conoce como presión absoluta. Ahorita lo vamos a comentar. Nada más quería comentarles la ecuación. La presión hidrostática entonces va a ser el producto de la densidad del líquido donde yo me meta a nadar o donde yo meta el cuerpo. Puede ser agua, aceite, alcohol, lo que yo quiera, pero el líquido va a tener una densidad. Entonces la densidad multiplicada por el efecto de la gravedad y por la profundidad a la que esté ese cuerpo, todo ese producto de valores me va a dar como resultado el valor de la presión hidrostática en ese punto, en ese líquido. Y aquí, por ejemplo, si tenemos que la densidad se da en kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad en metros sobre segundo cuadrado, la profundidad en metros, lo que me va a dar como resultado toda esta combinación de unidades, pues va a ser el newton sobre metro cuadrado, que conocemos ya como Pascal. Entonces el Pascal en este caso va a ser la unidad de presión, pero tienen como unidades equivalentes a la fuerza, que es entre el área, que es la unidad de referencia para la definición de la presión. Entonces sería Newton sobre metro cuadrado, que sería equivalente al Pascal que vamos a utilizar comúnmente ya en la presión de cualquiera de los estados de la materia. ¿Ok? Ahí tengo una figurita, tengo un cubito en amarillo, que si está pues, a lo mejor muy abajo, va a tener una presión mayor, pero si tengo un cilindro y está casi en la parte de arriba,
Entonces su parte de arriba va a tener una presión menor y la parte de abajo una presión mayor. Entonces hablaría de una diferencia de presiones entre esos dos puntos del cilindro que está sumergido dentro del agua. Y hay un efecto importante en este caso que vamos a tratar más adelante que se conoce como el principio de Pascal. Si yo tengo una botella con agua, ¿sí? Así como las que conocemos de medio litro, de 1 litro, de 2 litros, litro y medio, si a esa botella con agua, cuando está cerrada, yo le hago una perforación en la parte de arriba o una perforación en la parte de abajo, el agua no va a salir. A pesar de que esté perforada la botella, si la botella está tapada, el agua no va a salir. La presión atmosférica que está por fuera de la botella no la va a dejar salir. Para que yo pueda hacer que el agua salga, tengo que destapar la botella, quitarle la tapa, y en el momento en que le quite la tapa, la presión atmosférica actúa hacia abajo en el agua, y la presión de afuera, que es otra vez atmosférica, va a ser rebasada, porque voy a tener la presión atmosférica más la presión hidrostática del agua, y va a rebasar a la presión que se opone, que también es atmosférica, y entonces el agua sí va a salir, y va a salir dependiendo del orificio. Si lo hice muy arriba, va a salir con una velocidad muy pequeña, porque la presión arriba es muy pequeña. Pero si lo hago a la mitad, pues su velocidad va a ser mayor, y si lo hago más abajo, pues ya ni se diga, va a salir un chorrito pues mucho más lejos que los otros dos. Ese sería el concepto de la presión hidrostática, en este caso en recipientes cerrados. Pero en recipientes cerrados, pues hablamos de otro concepto que se conoce como presión manométrica. Es decir, no sé si han visto ahora que está de moda lo del oxígeno para los que están enfermos de COVID, pues van y cargan sus tanquecitos de oxígeno para que puedan estarlo pues utilizando con los enfermos. Y ese cilindro, pues yo no sé cuándo está lleno, cuándo está vacío, porque si no hay algún indicador, pues aunque yo se lo ponga a la persona, pues no va a tener oxígeno y no va a poder ayudarle a respirar a esa persona. Entonces debo de tener la precaución de poder saber qué cantidad de oxígeno tiene ese tanque, grande o chiquito, como sea. Y para esa pues, situación yo utilizo el manómetro. O sea, es un aparatito como una carátula, como una ruedita que tiene una escala y una agujita que va marcando cuando está lleno, está hasta el máximo, y cuando ya está vacío, pues va bajando hasta cero. Y cuando ya está bajando, dice, hay que cambiar el tanque porque ya no le queda mucho oxígeno, ahí van corriendo para cambiarlo o recargarlo para que no haga falta para el caso de esas personas que lo necesitan. Y esa sería la parte manométrica. Hay otros manómetros que son para laboratorio y que son los que vamos a utilizar nosotros en algunos casos, que se conoce como el manómetro tipo U. Es un tubo de vidrio en forma de U. Y a ese tubo, si yo le pongo agua, o le pongo mercurio, o alcohol, o lo que yo quiera, pues el agua va a estar a la misma altura en los dos tubos, porque pues, la presión atmosférica entra por cada uno de los orificios que tiene ese tubo en forma de U. Pero cuando yo conecte una de esas partes del tubo, por ejemplo, con un embudo lo voy a meter dentro de un recipiente con agua, en una alberca, en una botella, en lo que yo quiera, la presión en ese momento va a ser mayor que la otra parte del tubo que está sin conexión y que está pues conectada, podríamos decir, a la presión atmosférica. Entonces la presión del agua más la presión atmosférica va a hacer que el agua de ese lado tenga una presión mayor y baje en el tubo. Y en la parte que está conectada al aire, pues ahí como la presión es menor, pues el agua va a subir y va a quedar así como que en dos niveles. Una parte más baja y otra parte más alta. Ese sería el proceso que utiliza el manómetro tipo U para darme la indicación de una diferencia de presiones. La presión atmosférica contra la presión de líquido va a decir, no, tienes una presión manométrica de tanto, ¿sí? Y ahí estaría yo comparando esa presión, por ejemplo, en los aparatitos que tienen la aguja, para ver también de qué presión estamos hablando, si el recipiente está lleno, si el recipiente está vacío, o si hay que cambiarlo por otro, porque ya no marca, entonces pues también sería la otra posibilidad. Entonces ahí tenemos ya las tres presiones. La presión general, que es la fuerza sobre área, la presión atmosférica para la atmósfera, la presión del agua, que es la hidrostática, y la presión de los gases principalmente, que están encerrados en un recipiente y que se conoce como presión manométrica. ¿Sale? Y entonces ahí están los tipos de manómetro y ahí está la ecuación. Cuando hablo entonces de la presión manométrica, estoy hablando como en forma indirecta de lo que es la presión absoluta. Y la presión absoluta, pues es la suma de las dos. La presión atmosférica, que siempre va a estar en todos lados, no la voy a poder evitar,
más la presión que yo pueda tener dentro del agua o dentro de los gases. Yo me metiera a bañar en una esfera de, no sé, de nitrógeno, pues a lo mejor ahí pues, tendría yo el efecto de la presión absoluta, o de oxígeno, de hidrógeno. Esa presión va a ser diferente a la atmosférica, va a ser mayor. Y si a mí me piden, bueno, yo tengo la presión absoluta, ahora determina la presión manométrica, pues si me dan la presión absoluta, pues la resto de la presión atmosférica de ese lugar y ya con eso tengo la presión manométrica dentro de los recipientes. Esa sería la función de los manómetros, ¿sale? Y entonces aquí la presión absoluta, como les decía, si yo me meto a nadar, pues ahí estaría mucho más claro el concepto. En el agua tengo una presión hidrostática y en el aire una presión atmosférica, de tal manera que las dos flechas, esta chiquita en azul más esta grandota en negro, me daría sobre la misma persona, ahora una presión absoluta de 2 atmósferas, y sería una presión muy grande. Las personas cuando bajan a bucear o van al mar, pues tienen que tener precaución porque empiezan como a ensordecerse, los oídos empiezan a doler cuando la presión ya es muy grande, y si uno sigue bajando, pues ya la presión nos va a hacer que nos desmayemos y ya no vamos a poder regresar a la superficie. Ahí nos vamos a morir porque ya no vamos a poder reaccionar y pues nos vamos a ir más abajo, hasta que finalmente pues ya la presión nos mate, como dicen, ¿no? Entonces, esa sería la presión absoluta. Y ya dentro de la presión hidrostática, pues hablamos de las ecuaciones, de un poquito más, y como que al final de esta explicación, lo que tratamos es el principio de Pascal, que es uno de los principios, aparte del principio de Arquímedes, el que vamos a ver en la parte práctica. Ojalá y nos alcance el tiempo, si no lo vamos a juntar con la siguiente práctica para que veamos principio de Pascal y principio de Arquímedes en una sola sesión, para que nos dé tiempo de terminar la práctica del día de hoy. Pero, ¿qué es el principio de Pascal? ¿Qué dice? Todos los libros que ustedes puedan consultar o las páginas de internet donde hablen de este tema, siempre lo van a manejar de la misma forma. Dice que el principio de Pascal dice que en un recipiente cerrado, una botella de agua, otra vez como ejemplo, cuando yo tengo la botella de agua llena y con la tapa puesta, cerrado el recipiente, cuando yo presione esa botella con mis manos y la apachurre así fuerte, pues le voy a ejercer una presión a ese líquido que va a ser del mismo valor, va a ser igual en todos los puntos de ese líquido. No importa que yo presione a la mitad, pues la presión va a ser la misma a la mitad, arriba y abajo. En todos los puntos de ese líquido la presión va a ser la misma. Entonces ahí en el ejercicio, en la parte práctica, lo que utilizábamos en el laboratorio era poner un tubito como un gotero de esos de medicina, que tienen una parte plástica con aire para que el líquido entre al tubito y luego al apachurrarlo pues salgan gotitas y que no, pues tómate 10 gotitas para que pues no te dé el mareo cuando vayas en el avión o en el camión o en alguna parte, pues presionamos la bolita y salen las gotitas y ese sería el dichoso gotero. Cuando yo pongo ese gotero dentro del agua, y le dejo una parte de líquido a ese tubito de vidrio y la otra parte vacía, pues voy a tener líquido y aire en ese gotero. Entonces, cuando yo lo meto a la botella y tapo la botella, el gotero flota en la parte de arriba de la botella por el aire que contiene el gotero en su parte superior. Si yo ahora presiono la botella con mis manos, como dice Pascal, entonces lo que voy a ver como consecuencia, como la presión es la misma en todos los puntos de líquido, pues voy a ver que ese gotero, como si fuera un arte de magia, empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar hasta que llega abajo. Ya no puede bajar más, ahí se queda. Y si suelto la botella, ¡poc! Ya me cansé, pues otra vez el gotero llega hasta arriba. Ese es el ejercicio, el experimento más conocido de lo que es el principio de Pascal. Pero ya la parte teórica, la parte de laboratorio, nos habla de lo que es el experimento, pero con la jeringa de Pascal. Vamos a ver que Pascal dijo, bueno, yo voy a demostrar mi principio, voy a construir una jeringa, una esfera de vidrio, de metal, de lo que fuera, como si fuera una jeringa con un émbolo. Entonces, cuando el émbolo está dentro de la jeringa, pues no tiene nada. Entonces, si yo saco el émbolo y la esfera la meto en el agua, entonces al sacar el émbolo, pues como la jeringa, ¿no? Se llena la esfera de agua. Ya está toda llena. Y ahora para comprobar el principio, pues ahora empujo el émbolo sobre el líquido y entonces veo que el líquido sale por todos los orificios que tiene esa esfera. Esa es la característica de la jeringa de Pascal, que tiene orificios en toda su superficie y por todos los orificios va a salir agua.
No sé si han, bueno, yo pues, no sé, todos tengamos la misma religión, pero los que vamos a la iglesia en esta temporada que viene de la Semana Santa, pues ahí los padrecitos también utilizan ese principio. Tienen una jarrita con agua bendita, según meten esa como parte metálica, es como una barra con una bolita hueca, entonces la meten ahí, se llena de agua y entonces la sacan y empiezan, según, a aventarla para que el agua salga para todos lados y que, pues, según nos, nos llegue a nosotros, ¿no? Como parte del ritual. Entonces, ese sería precisamente el concepto que maneja Pascal, tanto en la botella como en la jeringa. Pero ya en la parte, pues, podemos decir en la parte industrial o en la parte útil que tiene el Ok, pues ya estamos casi todos. Vamos a compartir otra vez la diapositiva. Terminamos y ya empezamos con la parte práctica. Nada más para ver la ecuación de la prensa, que es lo que quiero mostrarles, para si la necesitamos ya en la parte práctica que la podamos utilizar sin ningún problema. Ok, entonces estábamos hablando de la prensa hidráulica como la aplicación, pues ya en la parte, pues no sé, industrial o en la parte comercial de este principio, pues es lo más conocido. Y aparte de la prensa, como la construyó, como la diseñó Pascal, que es como esta parte que aparece aquí, es un recipiente grande unido con un recipiente pequeño, de tal manera que el agua o lo que yo le ponga dentro de ese recipiente pueda compartirse con el otro recipiente. Son dos recipientes con tamaños diferentes. Y entonces, cuando aplicamos el principio de Pascal, pues dice que si yo aplico una fuerza en la parte grande, ¿sí? Voy a producir que como si fuera una jeringa. Este experimento lo hacíamos a veces en el laboratorio con dos jeringas diferentes, una de 20 mililitros y otra de 5 mililitros, unidas con una manguerita de estas como para tomarse la presión, para que el agua pudiera pasar de una jeringa a la otra. Y lo que hacemos era mover el émbolo de la jeringa pequeña para levantar en el émbolo mayor una fuerza o un peso mucho más grande, que esa es la ventaja que tiene la prensa hidráulica. Yo puedo utilizarla en un taller mecánico para que yo con un dedo, así como si lo quisiera, ¿no? Así, así,
muevo una palanquita y automáticamente se levanta un automóvil, un camión o un autobús si se necesita. Entonces, fíjese, yo tengo tanta fuerza de poder levantar el autobús nada más con un dedo. Entonces, ahí estaría la aplicación, la utilidad de lo que es la prensa hidráulica para ese tipo de situaciones. Entonces, es muy ventajoso, pues sí, construir, inclusive cuando alguien si va manejando, si alguien sabe manejar y va solito y va a lo mejor ya en el coche y se le poncha una llanta, pues es imposible levantar el coche o ponerle una piedra y luego quitarle la llanta y luego volverlo a cargar para quitarle la piedra. Es muy pesado el automóvil, a pesar de que son chiquitos y son aparentemente muy livianos, no es tan fácil. Cada automóvil ha de pesar por lo menos unos 800 kilogramos, por lo menos el más pequeño, y de ahí para arriba, 1.500, 2.500 kilogramos, que son pues, los datos que tenemos de su masa. Ya en peso, ya sabemos que multiplicando la masa por la gravedad me daría el peso. Entonces, en este dispositivo, en el caso del automóvil, yo puedo utilizar un gato hidráulico. Y ese gato hidráulico tiene el mismo comportamiento, tiene un tubito chiquito y un tubo más grande, que es el que ponemos debajo del coche, y ya nada más con un desarmador o con un alambrito, un fierrito, lo voy moviendo, así como si estuviera yo jugando, y el coche se va elevando así, y ya pues quito la llanta y lo vuelvo a mover y ya baja y asunto arreglado. Entonces, la prensa hidráulica tiene muchas aplicaciones. Las palas esas que utilizan para arreglar las calles, para levantar el pavimento y ponerle nuevo pavimento para corregir el problema de los baches, también utilizan ese principio. Dentro de la cabina, las maquinitas llevan una palanquita, la bajan y entierra la pala, la levantan y como si estuvieran jugando, o sea, no les cuesta nada de trabajo y eso tiene una gran fuerza. Entonces, la prensa hidráulica tiene precisamente esa relación. Y la parte pequeña, pues va a tener una presión pequeña o una presión de un valor determinado a esa fuerza pequeña y al área donde está actuando esa fuerza. Pero la presión va a ser la misma dentro del líquido, como dice Pascal, y a pesar de que esa parte pequeña tenga una presión aparentemente pequeña, esa presión se va a trasladar al otro recipiente, donde el área es mucho más grande y en consecuencia va a tener un área también mucho más grande. La presión es la misma, pero me da esa diferencia de fuerzas para que con una fuerza pequeña yo pueda levantar objetos muy pesados. Entonces aquí está la presión 1 o la presión pequeña, como F1 sobre área 1 es igual a la presión en el otro lado. No le puse índice porque son iguales y la fuerza 2 entre el área 2 me daría el mismo valor de presión. Entonces, si la presión es la misma, pues puedo quitar la presión y dejar únicamente los valores que voy a utilizar para determinar esa presión y que finalmente me van a dar esa posibilidad de levantar objetos muy pesados. Entonces me quedaría F1 sobre área 1 igual a F2 sobre área 2. Y lo que me van a pedir en la práctica es que yo determine el valor de la fuerza 2 cuando a una prensa que vamos a utilizar ahí en la parte práctica, pues yo le aplique una fuerza pequeña. Por ejemplo, una pesa de 500 gramos, ¿sí? Convertida a fuerza, pues va a poder levantar otro objeto mucho más pesado, con mucho más masa, por ejemplo, de 1000 kilogramos, por decir algo, dependiendo lógicamente de los diámetros de los émbolos, el pequeño contra el mayor va a tener un diámetro, y con ese diámetro voy a poder calcular su área. Y con el otro diámetro que va a ser más grande, pues también voy a poder calcular su área. Entonces, dependiendo de esas áreas, yo voy a poder tener una fuerza mayor si el área es mayor o una fuerza menor si el área es menor. Ese es el famoso principio de Pascal. Y algunos ejemplos pues serían esto. Ahí está el famoso gato hidráulico. Los coches ahora, o no sé desde cuándo, pero ya tienen la dirección hidráulica. Por ejemplo, para los autobuses, para los trailers, para todo eso, sería muy difícil estarle dando vueltas al volante porque pues, el peso de ese camión es muy grande. Entonces, no lo podría yo mover de manera muy fácil. Entonces, para que sea mucho más fácil, le ponen líquido a la dirección para que el líquido se encargue de hacer esa transformación. Una fuerza pequeña que yo ejerzo en el volante va a darle una fuerza mayor a todo el mecanismo para que yo pueda pues, darle vuelta a un tráiler, por ejemplo, cuando está estacionado, pues lo tengo que acomodar y darle vueltas y vueltas, y a veces es muy difícil inclusive estacionarse. Entonces, esa sería una aplicación. Estas máquinas que perforan el pavimento, que están ahí brincando, también son hidráulicas. Hay neumáticas, hay hidráulicas. Neumáticas cuando hay gas, hidráulicas cuando hay líquido, ¿sale? Entonces ahí tenemos muchas aplicaciones. La compresora que ahora
pues está muy de moda, por ejemplo, para pintar las casas, pues yo voy y compro una compresora, le pongo aire y luego le conecto una manguera, le pongo la pintura y estoy pintando de manera mucho más fácil. Y hay aparte de la dirección hidráulica, están los frenos hidráulicos. Entonces, en lugar de pisar el pedal así, que no se detenga el coche, entonces ahora utilizan los frenos hidráulicos. Con un pequeño pisotón que yo le dé al pedal, el coche hasta se puede volcar porque la presión ahí es tremenda. Inclusive cuando los coches van muy rápido, pues la presión, aparte de que detiene la llanta para que no gire, pues como va muy rápido, la llanta no se puede detener, entonces sigue patinando. Entonces hay que calcular bien el espacio para que yo me pueda detener. En una autopista, por eso suceden muchos los accidentes, porque pues van muy cercanos unos vehículos con otros y cuando pasa algo, pues no se pueden detener y chocan con el que va atrás o con el que va adelante, ¿ok? Y la maquinaria, que es la parte yo creo que más representativa de este principio, yo puedo levantar tierra, levantar pavimento, levantar cualquier cosa con una palanquita nada más, y esa sería la aplicación importante de la prensa hidráulica, ¿ok? ¿Preguntas? Con eso terminaríamos la parte teórica. Hay más cosas, ¿no? Ver problemas, ver ejercicios y algunas otras situaciones, pero lo vamos a dejar para resolverlo en la próxima clase teórica, para ir haciendo los ejercicios del tema. Y vamos a incluir ya los problemas de Arquímedes para que la siguiente sesión ya nada más hagamos la práctica de ese tema con los principios de Pascal y Arquímedes, si es que no nos diera tiempo hoy de ver el de Pascal. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok, voy a dejar de compartir esto y ahora vamos entonces a compartirles ahora el instructivo de la práctica. A ver qué tal nos va con el tiempo y con las actividades que nos piden, porque son varias actividades. A ver si nos da tiempo de concluirlas todas, ¿sale? Ahí se ve el archivo. Sí, profe. Ok, ahí va. Voy a pasarlas al principio porque estaba revisándole, le puse algunos videos más para que si no los podamos ver el día de hoy, que ya después ustedes con calma los vean, que están relacionados precisamente con las actividades que vamos a realizar. Entonces, es nuestra práctica 1, a pesar que es la práctica 3 para el curso, esta sería la práctica 1, hidrostática. Entonces, la competencia particular, pues ahí nos habla de los conocimientos, las habilidades que tenemos que adquirir en este tema, sobre todo hablando precisamente de fluidos en reposo. Un fluido es lo que puede fluir. Entonces, si hablamos de los estados de la materia, el sólido no puede fluir porque tiene una forma fija y ya determinada, pero los que sí pueden fluir son los líquidos y los gases. Si tengo la botella de agua y se me cae, pues el agua se sale y va rodando por el piso. También el gas, si tengo el tanque de gas en la casa y lo dejo abierto, pues el gas se escapa y ya cuando yo quiero utilizar el gas, pues a lo mejor ya el tanque está vacío. Entonces, ahí está la parte de fluidos. Ese es el concepto, líquidos y gases o los estados de la materia que tienen esa capacidad de fluir, ¿sí? Cuando sobre ellos actúa lógicamente una cierta fuerza o una cierta presión. Y luego vienen los marcos teóricos o el concepto de marco teórico. Entonces, el primer concepto es fluido. Digo, ya lo modifiqué por si vieron en la práctica pasada, ya la cambié, porque aquí me decía peso, masa, densidad, eso ya lo vimos. Como esta era la primera práctica del curso, pues ahí preguntábamos todo otra vez, lo que era densidad, lo que era fuerza, peso, masa y todo lo demás. Pero aquí pues ya no es necesario ponerlo, entonces lo cambié, por eso cambié también la práctica, para que si la tienen la anterior, pues hagan lo que diga la práctica, no hay problema. Sí, pero el concepto más enfocado ahorita sería el concepto de fluido, a lo de presión, presión absoluta, presión atmosférica, presión barométrica, presión hidrostática, presión manométrica, presión de vacío, que es lo que vamos ahorita a comprobar o vamos a observar, el experimento de Torricelli, que es cuando midió la presión a nivel del mar, y el principio de Pascal, que era lo que contábamos ahorita al final de la parte teórica, ¿ok? Si no hay preguntas, pues vamos a pasar a la actividad, y si hay preguntas del marco teórico, pues inclusive al final lo podemos repasar para aclarar cualquier cosa. Entonces, la actividad 1, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a tomar bloques de madera para comprobar la presión que ejercen los sólidos sobre algún determinado cuerpo, sobre alguna determinada superficie. Si yo tengo un bloque de madera como un tabique, así como los que tenemos para hacer la casa, entonces yo voy a tener en ese cuerpo 3 dimensiones, ¿sí? El largo, el ancho y la altura. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de cuerpos, voy a tener 3 áreas diferentes. Y entonces lo que me pide la práctica es que en esta parte, para un bloque de madera de esta forma, y les voy a pasar el video para que vean qué datos nos dan los maestros de los bloques, que nos den su masa, que nos den sus dimensiones, para ver
cómo voy a calcular cada una de sus áreas. Si yo apoyo el tabique en su cara más grande, pues sería así como aparece en la figura. Tenía tres áreas diferentes. La más grande es la que está en la parte superior o en la parte de abajo. El área intermedia sería esta que está de frente o en la parte posterior. Y el área más pequeña sería el costado izquierdo o el costado derecho, que por sus dimensiones pues, va a tener el área de valor más pequeño. Entonces, cuando yo coloco el bloque de madera sobre su cara A o su área mayor, pues voy a tener una presión que voy a calcular de acuerdo a la ecuación en esta tabla. Entonces dice, tengo que apoyar el bloque en la cara A, en la cara B y en la cara C. Y voy a poner como dato pues, la masa del bloque. Como el bloque va a ser siempre el mismo en las tres posiciones, pues la masa va a ser común para los tres cálculos que voy a realizar. Entonces voy a poner primero la masa en gramos, luego la convierto a kilogramos, y ya que tenga yo la masa en kilogramos, pues voy a tener que determinar la fuerza. Y la fuerza pues va a ser el peso del bloque. Entonces, para conocer el peso, pues tengo que llevar el bloque a una balanza y determinar su masa. Entonces, ahí voy a poner su masa y la voy a transformar a kilogramos. Y la fuerza, pues va a ser obtenida con el producto de esa masa en kilogramos por el valor de G, que está en metros sobre segundo cuadrado, para que kilogramo, metro sobre segundo cuadrado me dé el newton, que es la unidad característica de la fuerza o del peso. ¿Sale? Y luego voy a calcular las áreas, primero en centímetro cuadrado, luego la convierto a metro cuadrado para cada una de sus áreas. ¿Sale? Si yo quiero calcular, no sé, por ejemplo, el área de esta caja, ¿sí? Entonces aquí tengo el largo, lo más grande que tiene dimensión esta caja, y luego la parte vertical, que es el ancho, pero si volteo la caja, entonces el otro lado que me falta es el grosor o la altura de esta caja. Entonces, si yo quiero calcular el área mayor, como me lo pide ahí la práctica, pues voy a tomar este lado y lo voy a multiplicar por el otro que la acompaña. Y eso me daría el área A. Y si quiero calcular el área B, entonces ahora multiplico otra vez el lado que aparece ahí, que es el largo, por la altura, y esa me daría el área del lado B. Y si quiero calcular el lado C, pues entonces ahora voltearía la caja, y ahora entonces lo que tengo aquí serían dos lados que me van a dar esta área. Y eso es lo que voy a poner en esta parte. Y ya que tenga el área, en centímetros y en metros cuadrados, pues voy a determinar la presión con la ecuación que vimos al inicio, que era fuerza sobre área. Y esa fuerza sobre área me da newton sobre metro cuadrado, que ya sabemos que como equivalente tiene a la unidad que conocemos como Pascal. Esa es nuestra primera actividad. Y ya después de que hayamos hecho eso, pues contestamos estas preguntas de lo que hicimos, de lo que observamos, y luego dice que con tres bloques idénticos, ahora como lo hicimos con uno, ahora que busque otros dos que tengan más o menos las mismas dimensiones y que ahora haga una pila de bloques. Voy a poner primero el bloque 1, uno solo, con la cara A en la mesa y voy a determinar su presión. Luego voy a poner otro bloque encima de ese bloque para que siga siendo la cara A la que esté apoyándose en la mesa y ahora voy a calcular nuevamente su presión. Luego voy a colocar tres bloques, 1, 2 y 3, y voy a calcular nuevamente el valor de la presión. Entonces yo puedo calcular la presión con el cambio de masa, o puedo calcular la presión con la altura que tiene el bloque 1, la altura que tiene el bloque 2, o la altura que tienen esos tres bloques al formar precisamente esa pila o esa columna de bloques, y la presión debería de ser la misma. ¿Sí? Entonces lo puedo calcular con la de peso, o la de fuerza sobre área, o con la de la altura, densidad de la madera, por la gravedad y por la altura. Esa sería la parte adicional que vamos a ver en este ejercicio, pero ahí me van a pedir otra vez lo mismo de los bloques. Primero la masa de un bloque, luego la masa de dos, luego la masa de tres, que calcule su valor en kilogramos, que calcule el peso de un bloque de 2 y de 3, y luego con el área, que ahora va a ser constante, que yo determine la relación que va a tener cuando el área no cambia y voy cambiando la fuerza, el peso, cómo es ahora la presión. Lo que les decía de las relaciones. La presión tiene una relación con la fuerza, ¿sí? Que sería esta, y una relación con el área. Cuando el área va cambiando, el área mayor, el área menor y la más pequeña, voy a tener otro comportamiento de la presión. Y a ver si lo vemos y ahorita lo hacemos en la parte práctica. Y ahí vienen las preguntas. Y luego ya en la tercera parte, pues nos hablan de lo que es una balanza hidrostática. Esta parte está dañada ahorita en el laboratorio, es material nuevo que pues no nos ha funcionado bien, se daña muy fácilmente, pero les voy a mostrar, aquí les puse el video, de una animación de un simulador donde tenemos ese mismo dispositivo y le vamos a ir colocando agua.
La característica de este experimento es que con la altura del agua que tenga en el recipiente, a pesar de que el recipiente es como un embudo, que va en la parte baja más angosta y en la parte alta tiene una superficie, un área mucho más grande, sin importar las áreas, la presión va a ser la misma dependiendo de los niveles de agua que tenga, es decir, la altura. El nivel 1 va a ser de, no sé, de 5 centímetros de altura, el nivel 2 de 10, el nivel 3 de 15, de 20 y de 25. Entonces, con esas alturas y la densidad del agua y la gravedad, voy a determinar, ¿sí?, en la forma matemática, la presión de ese volumen de líquido. Y después, utilizando la escala que tiene la balanza, aquí en la carátula esta que tiene como un cuadrito blanco con rayitas, ahí le voy a dar yo valores a esa escala para comparar lo que yo mediría en la parte práctica con lo que yo pude calcular utilizando la parte matemática. Y vamos a ver que los resultados van a ser muy, muy similares, ¿ok? Esas son nuestras primeras actividades. Voy a pasarles ahorita los videos para que ya al final explique yo los que faltan y que veamos sobre todo los datos que nos va a dar el maestro o la maestra en cada una de las actividades, ¿ok? Déjenme ver entonces ahorita los videos, se los comparto para que vayamos viendo el primero y luego vamos a ir avanzando con los que siguen. Déjenme ver aquí, estoy acá. Prácticas, aquí están. Ok, prácticas grabadas. Aquí está. Entonces voy a ponerles la primera que abra y ahorita lo detengo para que los pueda compartir. Déjenme dejar de compartir esta parte. Ahí va, está un poquito lenta mi máquina todavía, pero ahí va. ¿Ya se ve algo en la pantalla? Sí, está cargando. Ok, perfecto. Ahora más esperamos a que aparezca. Ya. Ahí va. Sí, vamos a anotar los datos que vayan apareciendo por ahí. Ok. ¿Dudas con los datos? ¿Sí los anotaron todos? No, ¿lo puede repetir, Ahí profe? va, otra vez. Voy a regresar, entonces esto no tarda mucho, así que no creo que haya problema. Entonces ahí va.
ancho de 6 centímetros y una altura de 3 centímetros. Estas son las dimensiones que vamos a anotar en la tabla número 1. Y vamos a necesitar también la masa, por lo tanto vamos a... ¿Ahí anotaron los lados ya? ¿Alguien me los puede decir? A ver si ya los tenemos correctos todos. Sí, profe. Largo 12 centímetros, ancho 6 centímetros y altura 3 centímetros. Perfecto, ok. Ahorita los vamos a poner en la tabla, nomás quería no así que validarlo, que ya los tuviéramos. Y ahorita vamos con la masa. No se alcanza a ver bien la balanza, así que abusados para que lo veamos rápido, porque no lo enfocan al final en donde quedó la barra de enfrente. Ahí está, a ver si lo alcanzan a ver. ¿Es 7 o es 8? Es 8. 80.8. Ok, 80.8 gramos. la fuerza y la presión que está ejerciendo este bloque de madera sobre la superficie. La segunda actividad se hace también con estos bloques, pero ahora vamos a colocarlo nada más sobre el área mayor y vamos a llenar nuestra segunda tabla donde dice primero tenemos un bloque y enseguida vamos a colocar dos bloques y vamos a calcular la fuerza que está ejerciendo sobre la superficie y la presión. Los datos ya los tenemos, son los mismos para las dimensiones, digamos, del bloque, 12 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 3 de alto. Pero vamos ahora sumándoles los dos bloques y enseguida en la tabla nos esté indicando 3 bloques. Vamos a considerar sus bloques para considerar la fuerza total que están ejerciendo y la superficie. Ya se ve el cálculo para llenar esta tabla y contestar las preguntas del funcionario. Ok, ahora sí. ¿Ya lo puedo cerrar? Ok. Sale, entonces vamos a dejar de compartir esto y nos vamos a ir a la parte del instructivo para ir llenando la tabla y que ya ustedes puedan ir haciendo los cálculos tal como nos los pide ahí esta actividad. Entonces vamos a ir a compartir el instructivo y ahí está nuestra tabla. Entonces, ahí tenemos, registra los datos en la tabla, ahí de, la segunda, perdón, aquí en la primera, ahí está. Entonces, la masa, ¿de cuánto fue? Que va a ser la misma para las tres posiciones del bloque, es el mismo bloque, no puede cambiar su masa si la ponemos vertical, si la ponemos horizontal, o con cualquiera de sus caras, la masa va a seguir siendo la misma. Ok, entonces ahí de cuánto fue, me dijeron, 80.8 gramos. Y ahora si lo paso a kilogramos, ya ahora sí ya lo sabemos, ¿cuánto me daría? 0.08. 0.08 o 0.80 o lo que quieran poner. Vamos a ponerle 2 o 3 decimales nada más. Vamos a dejarle 2.08, que el 0 que sigue pues ya no contaría. Bueno, vamos a ponerle para que sean 3 y ya con eso vamos tomando los valores tal cual aparezcan. Ok, entonces ya tengo la masa en kilogramos. Ahora el valor de la fuerza como producto de la masa por la gravedad. Tomo la de kilogramos para que ya sea más rápido, 0.080. Como la gravedad ya viene en metros sobre segundo cuadrado, pues esta debe de estar en kilogramos. Tomamos 9.8 o 9.81. A mí me sale .7848. Ok, 78.4 le vamos a poner. ¿Sale? ¿Todos de acuerdo? Ok, ahí está. Entonces ya tengo ahí la fuerza. Ahora voy a calcular las áreas. Si hablo de la cara A, ¿cuál sería su área? ¿Qué lados intervienen en la cara A de los tres que me dijeron? Aquí está mi cara A en la cajita que tengo del medicamento que estoy ahorita tomando. Esta sería entonces este lado más largo, ¿sí? Y el otro lado pues sería el ancho, porque ya la altura pues sería más pequeña. Entonces la cara A tiene esas dos dimensiones. ¿Qué valores tomamos para esta cara A? La altura y el No, largo, la ¿no? altura no, porque no la voy a tomar ahorita. Para ¿Es esta largo cara, y ancho? nada más tengo el largo y el ancho.
Eso, 12 y 6, eso, muy bien. Ahora, ¿cuánto me daría 12 por 6 en centímetros? En centímetros cuadrados, lógicamente, ya el resultado. 12 por 6, 72. ok, 72, ya está la unidad, centímetros cuadrados. Ahora voy con la cara B. Ahora mi cara B es esta. Ahí en la cajita tengo otra vez el lado más largo y ahora tengo la altura. ¿12 por cuánto? Por 3, Eso, 12 por 3 me daría 36. 36. Ahí está, 36 centímetros cuadrados. Y ahora me voy a la cara más chiquita, la cara C. Ahí qué lados tengo, el ancho y lo alto. 18 entonces. Eso, 3 por 6, 18 centímetros cuadrados. Ahora lo convierto a metros cuadrados. ¿Cuánto me daría? $0.72. 0.72, así directo. Acuérdense, lo puedo dividir entre 10,000 o lo puedo multiplicar por 10 a la menos 4. Pero el 10 a la menos 4 me dice que hay 4 decimales, no 2. Entonces, 72 por 10 a la menos 4. Ok, 72 por 10 a la menos 4. Ahí está. ¿Sí? Si lo quiero poner en decimales sería .0072. ¿Sí? Para que no se me vayan a confundir ahí en los problemas o en el examen, ¿sale? Siempre por 10 a la menos 4 o por los decimales. Aquí me faltó el menos, ahí está. Ahora vamos con la segunda. Otra vez, 36 por 10 a la menos 4. Y ya hice mi conversión. ¿Sale? Me quedan 10 minutos, ya me está avisando. Por si se corta, pues ya terminaríamos esta actividad y haríamos la de la pila de bloques y ya en la reconexión seguiríamos con las otras actividades ya para ver si podemos concluirlas todas. Ok, la siguiente parte, el área de 18, pues ahora sería 18 por 10 a la menos 4. Ya tengo mi conversión. Ahora hacemos la operación para calcular la presión en cada una de las caras. Ahora la ecuación dice que es fuerza sobre área. La fuerza es la misma, porque el peso del bloque es el mismo, no va a cambiar. Lo que va a cambiar nada más es el área. Entonces, ¿qué divido? 72 por 10 a la menos 4. ¿Sí? No, perdón, punto 784 entre el área que es 72 por 10 a la menos 4. 108.3. Perdón, 108. 108.3, sí. Punto 3, y ahí ya serían pascales o newtons sobre metro cuadrado. Ahora vamos a determinar la presión en la cara intermedia. Esta fue la cara más grande. Ok, ahora vamos con la más pequeña y luego la más pequeña de las tres. Ahora sería el punto 784, que es la fuerza, entre el área, que ahora es 36 por 10 a la menos 4. ¿Con 84 o solo 78, profe? ¿Cómo lo hicieron la primera? 784. Entonces con todo, entonces para que Entonces vayamos sería haciendo la comparación ahorita al final, que nos dé más o menos la proporción de una cara con la de las otras dos. Entonces sería en la primera 108.8. Ok, acá 108.8. Ajá, porque Y en la ahora la primera... siguiente, con los 3 decimales que aparecen ahí. 217.7. 217.7 pascales. Ok, ahí está. Y ahora la tercera, otra vez el mismo punto 784, pero ahora entre el área de 18 por 10 a la menos 4. Sería 435.5. 425.5. 35. Perdón, 435. Sí. Ok, 435.5. Ahí estarían mis presiones. Como me lo van a preguntar, ¿qué podría yo observar ahí? ¿Qué pasa cuando el área cambia? ¿Qué relación habría con respecto a la presión? ¿A mayor área o a menor área? A menor área, mayor presión. A menor área, mayor presión. Ok, y ahí vemos, el área más pequeña es la de 18. Y con 18 tengo una presión más grande que con la primera o con la segunda.
que sería 435.5 pascales. Entonces ahí estaríamos comprobando esa relación, ¿sí? A mayor área, menor presión, o a menor área, mayor presión. Una relación inversa, ¿vale? Y aquí dice, por inspección de los resultados de la tabla, ¿qué tipo de relación existe entre la presión que ejerce el bloque en la mesa y el área de apoyo de ese bloque? ¿Qué relación le ponemos aquí? Profe, ¿podría subir tantito la tabla rápido, por favor? Ok, voy a regresarme un poquito hacia arriba. Ahí. Sí, profe, gracias. No, de nada. ¿Qué relación le ponemos a esa respuesta? De las 6 que conocemos, la constante, la lineal, la directa simple, la directa cuadrática, la inversa simple, la inversa cuadrática. ¿Cuál de las 6 pondríamos ahí? Inversa simple. Inversa. Inversa simple, ok. Vamos a ponerle en mayúsculas, a ver si se nota, inversa simple. Ahí está, esa sería nuestra respuesta, ¿sale? Luego dice, ¿qué factor permanece constante en esa relación? ¿Cuál sería el valor de la K? Aquí, ¿qué valor permaneció constante aquí en la tabla? La fuerza. La fuerza, exactamente. Entonces, ¿qué voy a poner? Entonces, como respuesta, fuerza. Ese es lo que se va a mantener como constante en este experimento, en esta parte de la práctica. ¿Ok? Ahí está. Entonces ya contestamos nuestra primera actividad. Vamos con la segunda, o con la 1B. Ahora vamos a hacer la pila de bloques y vamos a ver nuestra tabla. ¿Qué me pide con esa pila de bloques? Primero va a ser 1, luego van a ser 2 y luego van a ser 3. Entonces dice, primero, columna, un bloque, 2 y 3 bloques. En el caso de 1, masa del bloque. Otra vez, ¿qué masa teníamos? 80 punto, ¿qué? 8. 8 gramos. Si son 2 bloques, 160.16. 160.16. A ver, otra vez, son 2 por 8, 16. Es 16.16, ¿no? ¿Así? No, sí está bien, es 160, perdón. 161. 160, ok. Ahora con 3, No quedaría 161, ¿no? Sí. 161.6, ok. Ese era algo que se me hacía ruido ahí, que dije, no, algo me falta, ¿no? ¿200 qué? Punto 4. Ahí está. Esas serían mis masas con cada una de los bloques que yo esté utilizando. Entonces ahora, si lo paso a kilogramos, 0. 0.080. Eso, 0.80. Ahí está. 3 decimales. Y ahora la siguiente. 0.161. Eso. Y ahora la última. 0.242. Perfecto. Ahí está. Ya lo tengo en kilogramos. Ahora voy a calcular el peso, o sea, la fuerza para cada caso. Para 1, para 2 y para 3 bloques. Entonces, ahora, ¿qué hago? Cada masa la multiplico por 9.8. 0.080 por 9.8. 0.784. 0.7884. 784. 784. Ah, 784. Ahí está. Perfecto. Ahora en la segunda, 161 por 9.8. 1.57. 1.57. Ok, y para la tercera, 2.37. 2.67. Dale, ya tengo entonces mi fuerza. Ahora el área no va a cambiar, el área va a ser siempre la misma, la más grande. Profe, es 37. 2.37. Ah, perdón. 2.37. Ok, ahora el área que ya teníamos, o que si no podemos volver a calcular, para el área grande de ese bloque, que eran 12 por, ¿qué dijimos? Por 6, ¿no? ¿Cuánto me daría el área? Y esa área va a ser la misma para cada número de bloques que yo esté utilizando.
¿Cuánto me daría? 12 por 6. 72. ¿Cuánto? 72. 72. Ok, ahí está, 72 centímetros cuadrados. Ahora, pues lo convierto. Ahora lo voy a poner en decimales para que vayamos viendo las dos formas. El otro lo pusimos con exponente. Aquí, ¿cuánto le pondría yo en decimales? 72 por 10 a la menos 4 que pusimos hace rato. ¿Cuántos decimales lleva? 0.0072. Eso, muy bien. 0,072. 4 decimales, ahí está. Ese es el menos 4 que aparece en la otra conversión. Y ahora calculamos otra vez la presión, fuerza sobre área. Entonces aquí ya voy a tener la fuerza que va a ir cambiando. Primero es 0.784 entre el área que ahora va a ser la misma, 0.0072. Ahora tendría una presión de ¿cuánto? De 108.8. ¿300 qué? 108.8. 108.8. Ahí está. Ok, la segunda, 218.05. 218.05. Ok, ya se va a cortar la conexión. A ver si terminamos la última. Es a 329.16. 329.16. Ahora, ¿qué observamos? Si se me corta, pues ya concluimos al rato. Pero ok, ahí están otra vez ya reconectándonos todos. Ya casi estamos más de la mitad. Pero vamos a estarles dando acceso a los que se vayan conectando para que vayan terminando de anotar lo que nos faltó. Entonces, ahora de la comparación de esto. Dice ahora de los resultados de la tabla, por inspección, ¿qué tipo de relación existe entre la presión que ejerce la columna de bloque sobre la mesa y la fuerza debida al peso de la columna en su parte de apoyo? ¿Qué tipo de relación pondríamos ahora? Directa. ¿Directa qué? ¿Simple, lineal, cuadrática? Simple. Directa, simple. Muy bien. Si aumenta el valor de los bloques, aumenta el peso, aumenta la fuerza y la presión va a ir aumentando proporcionalmente al número de bloques porque el área no va a cambiar. Sigue siendo la misma, ¿ok? Si a un edificio yo le pongo un piso, pues el piso va a estar soportando pues un peso determinado. Pero si le pongo 100 pisos, el peso que va a soportar el cimiento, la parte baja, pues va a ser mayor por el número de pisos que tenga. Ok, ¿qué factor ahora permanece constante en esa tabla? El área. El área, muy bien. Ahí está, esa sería nuestra respuesta. Dice, ¿qué posición del bloque ejerce una mayor presión sobre la mesa? ¿La A, la B o la C? La C, exactamente. Acuérdense, entre menor sea la cara,
menor sea el área, pues su presión va a ser mayor. Perfecto, la cara C. ¿Qué posición del bloque ejerce una mayor presión sobre la mesa? A, B o C. Es la misma pregunta, ¿no, profe? Ay, sí, cierto. Qué bueno que te diste cuenta. Debe ser menor, entonces. Aquí le puse mayor y es menor. Perdón, ya estaba todavía medio afectado por este. Ahí está, menor. Hoy no le doy una. No, ahí está. Gracias. ¿Mandé? Eso ya. Ay, No te entiendo muy bien, como que se escucha medio raro. La A. La A, exactamente. A mayor área, acuérdense, menor presión. Sí, a menor área, mayor presión. Entonces aquí nomás estaríamos cambiando las caras para contestar esas preguntas, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver lo del video. Entonces la tabla que vamos a llenar, le vamos a poner así como previamente, como si lo estuviéramos viendo, a la altura de 5 centímetros, de 10 centímetros, de 15, de 20 y de 25, para que en base a eso, pues hagamos nuestra conversión de alturas a metros, que con eso calculemos la columna del final con la ecuación para ver qué presión me da, y luego con la escala, pues yo tome la lectura. A cada rayita, ahorita vamos a ver en el caso del video, para ver más o menos qué escala tendría. Tengo una, vamos a ver primero hasta dónde llega la lectura para que de ahí escojamos nuestra escala. Ok, voy a ponerles el video para que lo veamos. Veo que esta parte está dañada en el laboratorio, entonces no la pudieron grabar los profes porque pues no funciona. Lleva una membrana en la parte de abajo del embudo, o sea, como recipiente, y esa membrana es elástica, es como, pues, no sé, una pequeña capita plástica, como una, si fuera una bolsa de esas de hule que tenemos para el mandado. Ahí estaríamos nosotros, pues, ejerciendo la presión sobre esa película de plástico. Entonces se daña porque no es muy resistente, pero no la hemos podido conseguir. O sea, hemos estado probando con diferentes materiales, pero ninguno nos ha dado el resultado que pues, nos daba la telita que traía originalmente. Inclusive utilizamos pues, diferentes materiales para ver con cuál funcionaba, un globo, una bolsa de plástico y todo, pero no tienen el mismo comportamiento. Entonces ahí está el experimento. Entonces ahí está el embudo y puedo poner en lugar del embudo estos otros dos y el efecto tiene que ser el mismo. No importa la forma del recipiente, sino que únicamente la altura que tenga el líquido dentro de cada uno de esos 3 recipientes posibles. Entonces aquí le vamos a dar a los botones que están en la parte de abajo. No me acuerdo qué hace el rojo. Vamos a ver el amarillo. No, tampoco el verde. Ahí ya. El chorrito azul que viene en la parte de arriba nos muestra que ya el agua está cayendo sobre la parte baja, como si fuera una balanza. Al dejar caer el agua, pues la balanza va a ir marcando. Y creo que va a llegar nada más del inicio, que es esta línea más larga que las otras, a la otra línea larga. Entonces ahí le vamos a dar proporcionalmente los 5, aquí por ejemplo 5, 10, 15, 20 y 25 hasta arriba. Entonces vamos a ir viendo que para cada lectura, pues vamos a darle una rayita de la escala. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 rayitas. Entonces ahí estaríamos nosotros, como que se detuvo. Otra vez vamos a darle. Ahí estarían los primeros 5. En la segunda rayita, los 10. En la tercera, los 15. En la cuarta rayita, pues los 20. Ahí va, ahí va. Y ya en la parte alta, que serían los 25, pues serían los 25 centímetros de altura. Entonces voy a darle ahora a la escala un valor proporcional a ver que llegue arriba. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y ahí se queda, entonces queda en la rayita más alta.
Entonces vamos a darle a esta escala valores que vayan de 500 en 500, 500 pascales, 1000, 1500, 2000 y 2500 pascales, que sería nuestra lectura aproximadamente por lo que calcularíamos nosotros en la parte matemática. Esos serían los valores aproximadamente que correspondan a cada uno de los cálculos. Entonces, esa sería nuestra actividad. Si cambio de recipiente, aquí en la flechita me parece que me da la opción de cambiar. Y ahí estaríamos, es una balanza, perdón, y aquí también le damos en el botón verde, y ahí está un recipiente con agua, va a llenar el embudo y tiene que hacer que esa otra parte de la balanza se eleve para equilibrar, como una balanza, cuando vamos a comprar al mercado, no sé, 1 kilo de naranjas, pues ponen una aguja donde marque 1 kilo, o le ponen una pesa de 1 kilo y en la otra parte le ponen la naranja hasta que la balanza se equilibre, y esa sería pues nuestra compra, ¿no? Del valor que nosotros lo hayamos pedido. Como que se detiene mucho, pero déjenme darle otra vez a ver si es más rápido. Mi máquina ya está muy lenta. La voy a tener que revisar ahora en las vacaciones para que ya se corrija este problema, o la voy a llevar más bien a que la arreglen. Ahí va, creo que sí sigue subiendo. Ahí va, fíjense en la pesa, ahí está, ya se equilibró, y ahí la aguja roja que está en el soporte se movió hacia un lado y luego regresó a la parte central para indicar que ya está en equilibrio. Entonces ahí estaría otra forma de determinar más o menos el valor de la presión. Pues ahora tendría yo la fuerza en esta pesa y el área que mide la parte baja de este recipiente, y con eso calcular nuevamente pues el valor. Esa sería otra forma de determinar pues la actividad de la balanza hidrostática para ver de qué manera funciona. ¿Ok? ¿Preguntas? Vamos a la tabla entonces. ¿Puedo dejar de compartir esto ya? Ok, vamos entonces al instructivo para llenar la tabla y ver ahora qué datos vamos a obtener para cada una de las lecturas. Entonces ahí ya tengo los valores. Aquí vamos a ponerle entonces la conversión a metros. 5 centímetros a metros, ¿cuánto me daría? 0.05. Eso, 0.05. Hay que dividirlo entre 100. Ahora el 10. 0.1. Eso, 0.10. Y el otro que sigue, 0.15. Y luego el que sigue, 0.20. Y el último, 0.25. Ok. Ahora voy a ponerle aquí las lecturas que tuve para cada rayita. Primero eran 500, dijimos, pascales. Luego en la segunda, como son escalas que tiene ya graduada, entonces el siguiente valor debería de ser 1000. El tercero debería de ser 1500. El cuarto debería de ser 2000. Y el último, 2500. Ahorita lo vamos a comprobar con esto de aquí para ver que sea pues, cierto, que no nos hayamos equivocado. Y ahora en la primera determinación, aplicando la ecuación que dice presión igual a densidad de líquido por la gravedad y por su altura. Entonces aquí tendría yo que ponerle la densidad del agua en kilogramos sobre metro cúbico. ¿De cuánto fue? ¿O cuánto vale? 1000.
1000. Ok, 1000 kilogramos sobre metro cúbico por el valor de G, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y luego por la altura que ya tengo aquí, que es de 0.05. 490. 490 pascales. Ay, pues casi estamos. 90.5. 90.5, pues ahí está más cercano todavía de los 500, o sea que por ahí va, la escala la tomamos bien, ¿ok? Luego vamos con la siguiente, ahora sería 1000 otra vez por 9.8 por 0.10, que sería ahora la altura en metros para esa columna de agua. 900. 900, 981. 971, 81. 81, perdón. Y ahí estaríamos entonces, pues también cerca del 1000. O sea, no estamos tan mal, podríamos decir, porque pues no tiene la graduación el tubo para poderlo medir así de manera mucho más precisa. Pero bueno, ahí va. Ahora vamos a hacer la otra determinación. 1000 otra vez por 9.8, ahora por 0.15. 1471.5. Ahí está, pues no estamos tan desviados también, estamos cerca del 1500. Ok, vamos con la siguiente. 9.8 por 1000 por 0.20. $1962. 6.2. Ok, pues también estamos cerca del 2000. Y la última, otra vez 1000 por 9.8 por 0.25. 2452.5. Perfecto, ahí está. Estamos cerca otra vez de los 2500. Entonces nuestra escala estuvo más o menos apropiada y ahí estaríamos corroborando de que pues la presión hidrostática depende principalmente de la altura o de la profundidad desde el nivel hacia abajo de esa columna de agua. ¿Sí? Si nos metiéramos a nadar, pues lógicamente empieza a medir la altura, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 5 metros, 20 metros, y conforme vaya yo bajando en el mar, pues la presión va a ir aumentando sobre mi cuerpo. Lo que crecería el líquido sería pues cada vez mayor. Ahora vamos con las preguntas. ¿Qué tipo de relación existe entre la presión registrada en el dispositivo, o sea, en la balanza, en la indicación de esa aguja, y la altura que tomó la columna de agua sobre la base de ese recipiente, que es la membrana? Otra vez, ¿cuál de las 6 relaciones pondríamos ahí? Directas o inversas. ¿Cuál sería ahora el comportamiento? Veo los valores. Empecé con 490. Si la altura aumenta, pues de 490 aumentó a 981. Si aumento la altura, pues la presión otra vez aumenta a 1471 y así me voy. ¿Qué relación sería esa? ¿Directa? Directa, simple otra vez, Simple. ¿sale? Vamos a ponerle entonces ahí con mayúsculas, directa, simple. Ya ustedes lo ponen como puedan ahí en su reporte para que yo ya revise estas respuestas en cada uno de los reportes que me vayan a entregar. Y ahora el modelo matemático y el experimental de esta relación directa simple. ¿Cuál sería el modelo matemático? Y es igual a K por X. Ok, Y es igual a K por X. Ahora el experimental. ¿Qué le pongo a Y? Magnitud. ¿Qué es Y? ¿Qué es K? ¿Y qué es X? ¿Cuál? ¿Y sería la altura?
A ver, vamos a ponerle H. Ya me quité de aquí. Ok, H es igual altura. Entonces aquí le vamos a poner altura en lugar de H mejor. Altura igual a ¿qué? ¿Qué sería mi constante K? Acuérdense, aquí en la tabla debo de tener el valor que va a ir marcando el valor de la otra variable. Entonces yo le voy poniendo volúmenes de agua que me van a estar dando la altura. Esta sería entonces mi variable independiente. Y lo que voy a obtener como resultado de esa cantidad de agua es un valor de presión de 500, 1000, 1500, 2000, 2500. Entonces, ¿cuál es la independiente? ¿La altura o la presión? La altura. La independiente es la altura, entonces la voy a poner en X, no en Y. Entonces aquí en lugar de la altura, que es Y, le voy a poner entonces ahora la que me queda, que es la variable de la presión. Y ahora va a ser mi constante K, y ahí mi constante K, pues está afectándole el agua y la gravedad. Entonces aquí le voy a poner que mi constante K es G, perdón, la densidad, ¿cómo la pongo? Como una D minúscula, porque aquí no tengo alfabeto griego. Le voy a poner una D minúscula por la gravedad, y esa sería mi constante. Y ya, perdón, esto ya me queda. Y aquí en la otra parte, lo que sería Y, ahora sería la altura, ¿no? La independiente. La variable X sería la altura, que multiplicada por todo esto me daría como resultado la presión que estaría en el eje Y. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Ok, dice por sus unidades y dimensiones. ¿Qué concepto define a la constante K? La densidad por la La gravedad. densidad por la gravedad, exactamente, y por las unidades, pues sería kilogramos sobre metro cúbico para la densidad, y la gravedad sería metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Esto sería newton sobre metro cúbico, que sería este producto de estas dos. Kilogramo metro sobre segundo cuadrado es newton, pero como el kilogramo va sobre metro cúbico, entonces me quedaría newton sobre metro cúbico. Ahí ustedes le acomodan para que pongan todo lo que pide la respuesta. Yo más les voy a poner ahorita newton sobre metro cúbico. Esas serían las unidades de la constante K. ¿Listo? Luego dice, por sus unidades y dimensiones, ya está. Observa la presentación de vasos de Pascal con otros dispositivos y contesta lo siguiente. O sea, el otro dispositivo sería el tubo, ya no es el embudo, y si no, sería una especie como de cono que tenía ahí la animación. Hay un video que les puse ahí que es de vasos comunicantes, para que ustedes vean que a pesar de que, vamos a ver si nos da tiempo de verlo, a ver si podemos terminar. Y si no, pues dejamos la prensa hidráulica para la siguiente sesión y juntamos la prensa con el principio de Arquímedes. Ahí está, esos son los vasos comunicantes. Y si se dan cuenta, independientemente de la forma del recipiente, la altura o el nivel de líquido es el mismo. Es un cilindro o un vaso, un cono, una esfera o un tubo inclinado. En todos ellos la altura siempre va a ser la misma. ¿Por qué? Por la definición, la presión es igual a la fuerza ejercida de manera vertical sobre una pequeña área de ese recipiente. Y a pesar de que el recipiente tiene una forma así medio rara, pues voy a tomar la línea central de cada uno, y esa sería como que el peso, y el peso sobre el área me va a dar entonces el mismo nivel en cualquiera de los recipientes. Ese sería el experimento de lo que habla ahí en la balanza hidrostática, que utilice otro tipo de recipiente para ver cómo es la presión. La presión siempre va a ser la misma. Déjenme ver si esto tiene alguna animación, ya no me acuerdo. Miren, si yo lo inclino, el agua no se inclina. El agua siempre va a mantener su nivel horizontal. Esto a lo mejor ahora en los edificios nuevos, pues estaría tratando de prevenir, ¿no? En el caso de los sismos o los terremotos, que el edificio se caiga. Si yo le pongo un cimiento, así como hicieron los aztecas sobre el lago, hacer las construcciones,
pues el agua que está abajo del edificio, aunque el edificio o esté temblando, el edificio no se va a inclinar, el edificio va a quedarse fijo porque el agua siempre va a ser horizontal. Se va a mover probablemente como si estuviera meciéndose, pero no se va a caer. Esa es la nueva tecnología en la parte de la construcción, debido a este principio que es el de los vasos comunicantes. La presión es siempre la misma y el nivel del agua siempre va a ser horizontal. ¿Ok? Bueno, lo quitamos este otro y ahora continuamos con la segunda parte del experimento. Déjenme ver qué más nos pide para pasarle los videos y que vayamos tomando nota de lo que aparece en los videos. Déjenme compartir el instructivo para ver qué actividad sigue y vamos a juntarlos todos por si nos falta tiempo. Vamos a hacer dice que son efectos de la presión atmosférica. Nos pide, dice que llene yo un vaso, como dice ahí, con agua hasta el borde y que cubra yo ese vaso, ¿sí? Aquí está mi vaso, entonces lo voy a llenar de agua y luego este vaso dice que lo cubra yo con una superficie, con un papel. Entonces ya que tenga yo esto cubierto, que invierta el vaso y que lo suelte para ver si el agua se sale del vaso. ¿Qué creen ustedes que vaya a pasar? Luego viene el de los hemisferios de Magdeburgo, que son esferas metálicas huecas, que están partidas a la mitad, de tal manera que si hay aire dentro de la esfera, pues yo puedo separar una parte de la otra, las puedo quitar, poner y no pasa nada. Pero si yo extraigo el aire de esa esfera hueca, ya no voy a poder separarlos, porque adentro, al no haber aire, está un vacío. Y acuérdense, la presión de vacío es cero. Entonces, toda la presión que va a ejercer la atmósfera va a comprimir esas esferas y no las voy a poder separar. Y luego viene el experimento de Torricelli, a ver si nos da tiempo de ver los tres, para ver aquí cómo hizo Torricelli el barómetro de mercurio y qué es lo que pasa cuando el tubo se invierte en otro recipiente que también tenga mercurio, para ver hasta dónde baja. El experimento lo hizo un maestro en el Ecuador, entonces casi le da el 76 centímetros, pero por su ubicación, pues le da creo que 75. Pero ahorita es lo que vamos a ver. Entonces vamos a ir a ver los videos, o déjenme mostrarle primero el de Torricelli y luego nos vamos al video de los hemisferios y a lo que nos falte de ver para ver cómo podemos avanzar y ver esta parte como una parte demostrativa principalmente. ¿Ahí se ve o ya está cargando? Ah, viene un anuncio primero. Bueno, no le hagan caso porque ya no los podemos quitar de encima estos comerciales. Ahí va. Otro más. Barómetro de Torricelli. Esta es una experiencia de laboratorio que la vamos a realizar nosotros con la finalidad de ver cuál es la fuerza que estamos recibiendo por el peso de la atmósfera que rodea a nuestro planeta. Para esta práctica vamos a utilizar los siguientes materiales. Un tubo de vidrio abierto en un extremo y cerrado en otro extremo, en una longitud aproximada de 1 metro. Tenemos también una regla graduada en centímetros y en milímetros de 1 metro de largo. Usaremos mercurio metálico, una cuba de vidrio pequeña, una jeringuilla descartable y un pedazo de caucho de un globo. Además, usaremos esta pinza con un soporte universal para sujetar nuestro equipo de trabajo. Para empezar la práctica, vamos nosotros a colocar el mercurio en la cuba de vidrio. Y a su vez, esta vamos a ubicar en la parte inferior para que aquí repose el tubo de vidrio.
previamente habíamos colocado una cantidad determinada de mercurio para adelantar la experiencia. En este momento vamos nosotros a completar el llenado mediante el uso de esta jeringuilla descartable, que es una herramienta muy útil que nos permitirá vaciar mercurio sobre el tubo de vidrio y que no se formen burbujas, que son las que impiden que se desarrolle correctamente esta experiencia. Con esta jeringuilla, el tubo de vidrio recibe el mercurio con un chorro muy fino. Como decíamos, eso impide que se formen las burbujas de agua. Una vez lleno el tubo, podemos observar la característica forma del menisco del mercurio, que es un menisco convexo. El siguiente paso es voltear el tubo para dejar caer el mercurio sobre el mercurio que se encuentra en la hoja de vidrio. Para esto, voy a proceder a obtener el utilizado el cabo de reloj para tapar el contacto con las partículas de mercurio. Utilizamos procedo a sumergir el extremo libre del tubo para dejar caer o bajar el mercurio del tubo sobre el mercurio que está en la bandeja. Observemos que se ha formado un espacio vacío en la parte superior del tubo, lo cual indica que el mercurio no ha podido bajar en su totalidad sobre el mercurio que se encuentra en el recipiente inferior. La razón por la cual no ha bajado el mercurio es porque sobre la superficie, en contacto mercurio con el aire atmosférico, se encuentra justamente una gran fuerza por el peso de la atmósfera, que la llamamos nosotros la presión atmosférica. Si procedemos a medir a qué altura se ha ubicado la columna de mercurio, en este caso encontramos que está justamente, en este caso, a 75 centímetros, que equivale a decir 750 milímetros de mercurio. Esa medición corresponde justamente a la presión atmosférica del lugar en el que realizamos este laboratorio. Esta experiencia nosotros la realizamos más. Debería registrar una medición de que es la cantidad de electricidad que tenemos nosotros para la presión atmosférica. A medida que ascendemos sitios altos, la presión atmosférica va disminuyendo. Por lo tanto, para hacer esta experiencia, la columna de mercurio debería bajar, lo cual nos indica que no hay la presión atmosférica. Ok, ahí está entonces. Esa sería la parte del barómetro de mercurio, barómetro de Torricelli, para que veamos cómo se realizó el experimento, cómo marcó qué es lo que sucede. Y con eso estaríamos nosotros cubriendo esa actividad. Ahora déjenme compartirles los videos que grabaron los maestros para la parte que nos falta. Y ahí va. Déjenme hacer esta otra. ¿Sí se ve? Sí, profe. Ok.
¿Ok? ¿Ahí qué pasó? ¿Alguien nos puede explicar? ¿Qué pasó ahí? En lo que les paso el otro video para ya, nos quedan 5 minutos para terminar por lo menos con el siguiente. A ver si nos alcanza el tiempo para ver el otro, si no el otro lo vemos ya en la próxima práctica, para hacer Bueno, el ahora vamos a hacer reporte el experimento de hasta los donde lleguemos. de Magdeburgo. ¿Sí se ve? Estas son dos esferas metálicas que No. Déjenme, todo lo comparto. Ahí va. Bueno, ahora vamos a hacer el experimento de los hemisferios de Magdeburgo. Estas son dos esferas metálicas que, como verán, no tienen rosca, no, simplemente se van a unir. Pero lo que vamos a hacer, digamos, es unirlas y extraer el aire con la bomba de vacío. Y vamos a ver qué efecto ocurre después de que se unan y hagamos el vacío del interior de la esfera. El nombre del experimento tiene que ver con el pueblo de Magdeburgo, que es la primera vez donde se realizó el experimento. Vamos a ver qué ocurre. Tenemos la bomba. Ahí está. Entonces, ese sería el experimento de los hemisferios de Magdeburgo. Y ya con eso, pues terminaríamos nosotros la práctica hasta el día de hoy. Dejamos lo que nos haya hecho falta para la siguiente práctica. Y ahí yo voy a agregar las actividades en el siguiente instructivo para que las vayamos realizando y contestando para que no nos haga falta ninguna. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, profe, yo acerca de la tarea. Ajá, dime. ¿El resumen se puede mandar en un documento de Word? Sí, exacto. Si lo pueden hacer en Word, mejor, para que yo lo pueda revisar también. Pero si no tienen la manera de hacerlo en Word, lo pueden hacer en su cuaderno, ahí como ustedes lo hayan entendido, y le toman una foto o las fotos de las hojas que vayan a enviarme y lo pegan en un Word o lo mandan por separado. Y esas fotos son las que voy a revisar como resumen de esa parte. Sí, para El que resumen es individual, qué ¿verdad? fue lo que se entendió, qué fue lo que no, y ahí ya podríamos nosotros concluirlo en la próxima sesión de teoría. Ok, ¿El otra resumen es pregunta. individual, profe? ¿Mande? ¿El resumen es individual? Sí, bueno, en este caso sí me gustaría que lo leyera cada uno, y ya los reportes de laboratorio, ahorita pues lo vamos a hacer por equipos, si es que ustedes ya lo tienen así integrados o ya están integrados por equipos, para que también sea mucho más fácil para cada uno de ustedes. Nada más acuérdense que todas las actividades de laboratorio pues deben de incluir a las personas que sí asistieron a la práctica, para que no vaya a poner por ahí alguien que pues ni siquiera está grabada la sesión, pero pues no va a ser necesario que yo esté validando. Confío en ustedes para que sea pues lo más honesto posible. Si no se presentó el compañero, pues ni modo, lo dejamos sin anotarlo, para que en la próxima práctica sí se conecte, que sí esté presente. ¿Ok? Del problemario solo escogemos 5 ejercicios, ¿verdad? 5 nada más, sí, ya los vamos a resolver en la parte teórica de la próxima. Ya no nos dio tiempo el día de ayer, pero les voy a subir un archivo ya más o menos adelantado, para que de ahí vean cómo se resuelven algunos, y ya ustedes escojan algunos más para que vayamos avanzando. Y en la siguiente clase yo les explique, pues a lo mejor los más complicados. Está la corona de Arquímedes, está lo de una sortija o sea, un anillo con, me parece que es plata y diamante, para hacerlos completos en clase y que vean cómo se resuelven. Son, creo yo, de los más complicados, y ya los demás pues estarían más sencillos, para que por lo menos veamos cómo se pueden aplicar los conceptos, las ecuaciones en problemas de cualquier tipo, ¿sale? Pero hagan ustedes los que consideren que puedan resolver, y si no, yo les subo en un rato más un archivo que tiene por lo menos 5 o 6 resueltos, y ahí van algunos complicados y otros más sencillos, para que ustedes elijan, ¿no?, cuáles son los que van a reportar. Profe, entonces la práctica que le mandamos esta semana, nada más se la mandamos resuelta hasta los hemisferios de Magdeburgo. Exacto, hasta ahí nada más. Y ya lo que falte, que fue lo de la prensa de hidráulica y lo de
Arquímedes que vamos a ver la otra semana, ya los juntaríamos para que sean las actividades que vamos a reportar en la próxima práctica. Ah, ok. Gracias, profe. No, de nada, a ustedes. Y- Profe, Ajá, dime. es que a mí me sacó de la clase y ya no alcancé a escuchar, pero entonces para esta semana es la práctica hasta donde llegamos, Sí, hasta los problemario. el resumen y el cuestionario. Ajá, si pueden hacer el cuestionario, pues sí, contéstenlo, pero si no el cuestionario, pues lo vamos a tratar de, pues, de recorrer, porque pues, es la parte teórica. Con lo que explicamos, si ya lo pueden contestar, adelante. Pero si alguien dice, no, pues es que yo no lo entendí, no entendí esta pregunta, no puedo resolverlo todo, entonces lo dejaríamos como un poquito más extenso, a lo mejor no para la próxima semana, sino para el fin de semana, porque la clase la tenemos nosotros el miércoles, ¿no? Sí, Y ya con ese miércoles ya la entregaríamos a lo mejor el siguiente fin de semana, para que la práctica siguiente se entregue hasta el otro día en que nos toque la clase. ah, ok, profe, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y disculpen ayer pues la interrupción, la falta de práctica o de teoría, porque sí me sentía un poco mal. Estaba muy, no sé, me daba mucho sueño y me quedaba dormido, así, que estuviera yo haciendo algo, me quedaba dormido, no sé qué me pasó, pero no quise darles esa imagen en la clase, me quedara dormido ahí a la mera hora. Entonces, pues mejor lo dejamos para la siguiente semana, sale para la siguiente clase de teoría. Ok, pues muchas gracias, muchachos, y ya vamos a ir corrigiendo esos detalles para darles tiempo suficiente para que se puedan entregar las actividades. Sale, pues los dejo entonces, pues si tienen otra clase. Gracias, profe. Muchas Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. A ustedes. Hasta luego.